Compañeros universitarios, al ingreso de esta ciudad universitaria están grabadas en bronce parte de las palabras que el 2 veces rector Carlos Martínez Durán pronunciara durante su segundo periodo cuando inauguró esta ciudad universitaria. Y esas letras tienen una frase que dice: no entres en esta ciudad del Espíritu sin bien probado amor a la verdad y a la libertad. Yo ingreso a la universidad en 1970 y aquellas letras se quedaron grabadas en mi corazón y en la de los casi 20,000 estudiantes que éramos en ese entonces. Hoy ese número se multiplica fácilmente por 10 o por 12 o por casi 15. Constituimos una mega universidad, pero aquellas palabras ya no valen. Porque el amor a la verdad y a la libertad se han perdido. Si eso no fuese cierto, la Universidad de San Carlos de Guatemala no estaría en los trapos de cucaracha que está hoy en día. Mi nombre, Óscar Eduardo Daniel Álvarez Gil, para servirles. Muchas gracias, compañero. Cuéntenos, ¿qué es ser un rey feo de la Universidad de San Carlos? Bueno, el rey feo es un personaje central en la huelga de Dolores, tradición que cuenta ya con 127 años o un poquito más. Y les voy a contar por qué. Que además fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación por decreto gubernativo del Ministerio de Cultura y Deportes en el año 2010. Es decir, pues es algo que nos debe sentir honrados a los huelgueros de corazón, porque hay quienes vienen a hacer mala fiesta de ellos, solo les interesa el carnaval y no todo lo demás que puede hacer la huelga de Dolores. El rey feo es el personaje central encargado de cuidar los valores de la huelga. En el ideario, aunque sea huelguero, nos hace derrocar a reyesuelos, nos hace vivir un mundo de igualdad, aunque solo sea en nuestro imaginario. Pero ese es el rey feo, la voz de los sin voz, el que lleva aquel mensaje que está grabado en el primer editorial, en el editorial del primer Nonostientes, periódico huelguero que data del 1 de abril de 1898. Y ahí decía, el editorial de 2 párrafos se llama Lo que nos proponemos. Y su segundo párrafo dice, tentados estamos de desembuchar el pico para dar a esos 2 caras verdadera tunda con el látigo de la opinión pública. Pero como natura no facit saltus, esto quiere decir la naturaleza no pega brincos, nos contentamos con dar la sierpe a los que nos alcance para seguir los demás cuando la oportunidad se presente. Es decir, la misión de la huelga era la denuncia pública. Darle voz a los que no tenían, contar, decir, expandir qué sucedía adentro de las casas, adentro de las oficinas públicas, adentro de la corrupción que desde entonces y desde antes ya existía en este país. A título personal, ¿qué significó ser un rey feo de la universidad? Bueno, para mí, algo que me había propuesto desde algunos años antes. Yo tuve la suerte de ser discípulo de Juan Luis Molina Loza. Él fue mi profesor de filosofía en el Instituto Modelo. Y para la huelga del año en que me gradué de bachiller, yo fui a ver la huelga y como la iba a ver en años anteriores,
muy chiquito porque durante ese tiempo estuvo prohibida la huelga desde 1962 hasta 1969, y yo veo participar a mi maestro, un hombre de 1,90 m y algo, que de apodo le llamaban Buffy porque su cabeza era grande para ese cuerpo, con su barba, vestido de Che Guevara y cargando una enorme cruz de madera, pero enorme cruz de madera, una cruz de fácilmente 5 por 2 en los maderos, y cada madero por lo menos de 4 por 3 o 4 por 4 pulgadas. Su letrero decía Revolución Latinoamericana. Famosa la foto de Juan Luis, y de hecho la corona de los Reyes Feos lleva su nombre, Juan Luis Molina Loza. Pues eso y algunas cosas de la familia me habían a mí motivado para hacer de la huelga uno de los 3 grandes propósitos de mi vida universitaria. Yo me propuse ser un buen huelguero, ser un buen académico y ser un buen político dentro de la universidad. Es decir, participación activa. Y lo logré. Fui profesor distinguido en el Centro Universitario del Sur y en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, las 2 unidades en las que trabajaba, en la mañana de 7 a 11, con la Facultad de Farmacia en el Hospital San Juan de Dios, y de 1 a 9 de la noche en el Centro Universitario del Sur. Ahí fui profesor distinguido en ambas unidades académicas. Se me honró en el Consejo Superior Universitario con el anillo de los rectores, por haber representado estudiantes, profesores y catedráticos titulares en más de una oportunidad. Y se me confirió y ahí sí que más por benevolencia de los cuates, la Chabela de Oro centenaria, premio único en la historia, durante la presentación de Chabela en concierto durante el centenario de la huelga de Dolores. Entonces, pues afortunadamente fueron propósitos de mi vida que hasta la fecha del día de hoy, pues los he cumplido, y creo haberlos cumplido a satisfacción. El ser rey feo de la universidad fue uno de mis aspectos huelgueros. Me interesó el teatro, conformé y fui parte del grupo de teatro 15 a la esquina de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Fui escritor, director y actor. Presentamos 6 obras. Empezamos con la cuestión de Contrarios, presentando en 1972 a Pascual, no a Bach, sino a Schiv. Presentamos parodiando a William Shakespeare en la idea, pero con los versos de Zorrilla de don Juan Tenorio, a Romeo candidato y Julieta presidencia en 1973. Esa la escribimos con Romeo Moguel Estrada, que en paz descanse. En 1974 presentamos El Jesús Cristo Superestrella. 104 actores en escena, más de la mitad de ellos mujeres, compañeras de la facultad. Así era el nivel de participación. En 1974 la Facultad de Farmacia debe haber tenido entre 750 y 800 estudiantes, y logramos llevar a escena por lo menos 104 en el Jesús Cristo Superestrella y 106 en El Exorcista, que la presentamos en 1975. 1976, año del terremoto, nos dedicamos a clasificar la medicina que venía de colaboraciones. La mayor parte del grupo de teatro estaba en el aeropuerto haciendo eso, clasificando medicinas. Yo estaba como parte del comité universitario de emergencia, pues manejando la farmacia
ya aquí dentro de la universidad. 1977 presentamos ¿Cuánto nos cuesta el banano? Y en 1978 Séptima Avenida y 18 Calle, que es premiada con el premio Chinche. Y por Jesús Cristo Superestrella y por El Exorcista recibimos 2 veces la medalla Rogelia Cruz, que otorgaba a la Facultad de Arquitectura la Asociación de Estudiantes de Arquitectura a la obra de teatro con mejor contenido político. Así que el teatro, la participación en los boletines, fui columnista durante más de 25 años, hasta hace poco que lo tengo detenido, en el escritor en el No Nos Tientes, miembro de la Hermandad de Nuestro Señor, el No Nos Tientes, y fui apadrinado mi ingreso ahí simplemente por Chepe Barnoya y por el Huevo Guzmán Bocler. Es decir, 2 personajes históricos en la huelga que apadrinan mi ingreso a esa institución. De lo cual me siento muy honrado. Seguí participando, colaboré bastante con la huelga que se realiza en los Estados Unidos. Yo llego, aunque había sido invitado antes, yo no quise ir antes porque tenía el compromiso de la Chabela en concierto en el 97, en el 98, el centenario, y fui en el 99. Yo llego y veo cómo es invitado por el motor organizador de la actividad, Livio Gómez. Y pues veo yo que ahí llega gente de San Francisco, a Los Ángeles. Y les digo yo, señores, ¿y por qué no hacemos la actividad también en San Francisco? Si la hacemos viernes aquí, la podemos hacer sábado en San Francisco. Si estamos a 6 horas en carro de movernos de un lugar para el otro, ustedes lo organizan todo y el grupo que hace la huelga de Dolores, los Reyes Feos, llegamos a San Francisco. Allá ustedes solo nos dan de comer y dónde dormir, ¿verdad? Que era lo mínimo que podíamos pedir, nadie cobró. Entonces, empezamos ahí, no en el 2000, sino ya en el 2001. En 2002 nos vamos a hacer la huelga también a Miami. En 2005 empezamos a hacer la huelga también en Las Vegas. Entonces ya teníamos 2 grupos. El grupo que iba a Los Ángeles y San Francisco, a Los Ángeles y Las Vegas, y el grupo que iba directamente a Miami. Desafortunadamente eso llega así en Miami hasta 2010. En Las Vegas hasta como el 2008 o 2009. En Los Ángeles y San Francisco todavía se hace. A la muerte y Livio sufre 2 accidentes cerebrovasculares que lo minan mucho, como con 2 años de diferencia. Y entonces, pues, eso hace que la cuestión se resienta. Pero este año se celebran los 40 años de huelga de Dolores en Los Ángeles. Gracias al entusiasmo de otros cuates, ¿verdad? Y ahora ya no se hace una, sino se hacen 2 fiestas de huelga de Dolores, una viernes y otra sábado, porque guatemaltecos en Los Ángeles hay un montón. Ese es, pues, parte de mi historia como huelguero, no solo como rey feo. Mi pasión por el rey feato siguió. He seguido, pues, desde hace 2 años que colgué la toalla, pero sí seguí participando con la característica del personaje, ¿verdad? Su Majestad Farmacoco Mateo, discípulo del Señor y enemigo acérrimo de los chafarotes. Ese es el nombre completo del personaje. Farma porque es mi unidad académica. Yo soy químico biólogo, egresado de la Facultad de Farmacia y mi especialidad
en banco de sangre e inmunohematología, también en la Facultad de Farmacia. Es decir, ese es el Farma. Coco es el apodo que heredo de mi abuelo y de mi padre. Mateo porque es mi personaje es el apóstol Mateo, sin ofender la religión. No soy religioso, pero mi personaje no ofende nunca a la religión de los cristianos. Y ¿cómo se llama? Característico porque en sus presentaciones, en sus discursos, no dice una palabra soez, una sola. Maneja humor sencillo, humor blanco. Yo recuerdo que en una presentación en el año 76, invitado entonces por el CUNOC, que era el único centro universitario que existía, no existían todavía, estaban en proyecto el proyecto de los centros universitarios regionales. Me invitan al CUNOC y entonces, esto era marzo, y entonces les digo, ¿verdad?, que yo era el rey feo que había tenido que sortear el terremoto, que guardaba mucha similitud con el entonces, no, el expresidente Carlos Arana Osorio, ¿verdad? Y guardan similitudes porque ambos habían sido generales. Cada uno tuvo su cauda de 25,000 muertos y los dos su epicentro en el Motagua, ¿verdad? Para ese entonces era una puntada política, sin ofender a nadie. Bueno, al viejo sí, también se lo dije en su cara, en una actividad en Chiquimula. Y así la pasamos. Ese era el rey feo Farmacoco Mateo, que siguió haciendo sus presentaciones en Los Ángeles. Hago mi presentación en las 6 funciones de la Chabela en concierto. Ahí no actúo solo por primera vez, ahí me acompaña Joaquín Calderón Castilla, la abuela del grupo Nalga y Pantorrilla, y entre los dos sacamos el show. Él hace del querubín que acompaña a Farmacoco, que viene del cielo, y pregunta por la primera dama porque le trae una encomienda, sus calzones espaciales, porque desde que era primera dama se creía tener un trasero del otro mundo. ¿Qué le dirías a la huelga de Dolores hoy? Yo partiría a los hijos de la huelga en 2 o en 3. A los que son huelgueros de corazón, que esos siguen haciendo las mismas cosas que estuviera haciendo Epaminondas Quintana, que estuviera haciendo la Chinche Barnoya, que estuviera haciendo Chocochique Valcárcel, que estuviera haciendo David Vela, que estuviera haciendo Miguel Ángel Asturias. Esos chavos, cuando uno lee la obra de Miguel Ángel Asturias, de Viernes de Dolores, y se mira aquellos patojos que de verdad entregan, pues no hay diferencia. Cada quien dentro de sus posibilidades, cada quien dentro de su creatividad, porque hay diferencias, no voy a decir que sean iguales. Pero digo yo, ¿y dónde está el otro Miguel Ángel Asturias de estos tiempos? ¿Dónde está el otro Epaminondas Quintana con su creatividad? No hay. No hay, porque dejamos de participar. La huelga sufre un ataque fuerte, aún por parte de los catedráticos,
de los supuestos académicos de San Carlos, que dicen que meterse a eso es perder el tiempo, es hablar babosadas, es cuestión de delincuentes. Y no dejan de tener razón, porque dentro del movimiento de la huelga de Dolores hay gente que solo llega a ver de dónde saca su pisto. Y muchos de dónde sacan para vivir el año entero, ¿verdad? Si la plata se quitara, y si hubiera, como lo hemos propuesto en múltiples oportunidades, aún Lencho ya lleva, ¿qué? El Lencho lleva 14 años, va a cumplir 14 años de fallecido. Y todavía con Lencho presentábamos nosotros en aquel entonces al rector Medina, y también lo presentamos al rector Leal, que los Reyes Feos estábamos dispuestos a hacer presentaciones en grande y cobrar no barato. Cobrar como se cobró las entradas de Chabel en concierto, en donde la luneta en la gran sala del Teatro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la sala hoy Efraín Recinos, muy merecido, cobrábamos 100 pesos por la luneta. Y estoy hablando de 1997. 50 pesos por el balcón 1 y 25 pesos por el balcón 2. Que era plata. Sabemos que era plata. El montaje costó, pero el propósito era obtener dinero para financiar un desfile decoroso en el momento del centenario de la huelga. Afortunadamente se logra en buena parte. Pues nosotros hemos propuesto a la universidad que nosotros hacemos el show y lo repetimos 8 o 10 veces. Lo que pedimos es que lo que en esa función se levante sea cubierto una parte igual por la universidad y que sean los cajeros y los auditores de la universidad quienes reciban la plata y que sea una comisión entre el comité de huelga y una comisión nombrada por la autoridad para determinar, de acuerdo a proyectos, las cantidades de dinero que habrán de darse a cada unidad académica para su comparsa, para su carroza, para lo que sea, pero que se finiquite con documentos de legítimo abono. Si usted hace así y le quita el manejo del dinero a la huelga de Dolores, tendríamos una huelga pura, libre de lacras, con la gente que debería de participar. Porque Guatemala sigue dando genios. ¿Cómo es que hay genios en robótica? ¿Cómo es que hay genios en cibernética? Ahí está Fonan, por ejemplo, para poner un simple ejemplo. Un muchacho que se hace millonario por una computadora que le regala a su mamá. Los hay, cerebros hay. Yo podría, de mis compañeros que han participado en la huelga de Dolores, decirle teatristas de la calidad del Choco Douglas González Dubón, que junto a Jorge Ramírez se presentan una obra tremenda como la Epopeya de las Indias. Esa es comedia huelguera, llevada al arte popular. Las obras del Nalga y Pantorrilla, por ejemplo, la calidad del economista y huelguero del bombero Arrial, creador de una obra de teatro que con un presupuesto de 19 quetzales y sin decir una mala palabra, gana la primera Chabela de Oro en la velada huelguera de 1969 con una obra que se llama Urbano y Rural, el bombero Herrera, Luis Herrera. Pues genio de esa naturaleza, ahí tiene usted un genio como David Pinto Villafuerte, más conocido como Lencho Patas Planas. Pues es gente que de verdad era extraordinaria, metida en asuntos de la huelga de Dolores. ¿Por qué no?
¿por qué no van a participar otros genios que se quedan callados en sus aulas y que desafortunadamente hoy se quedan callados por todo? Porque somos los guatemaltecos una partida de pusilánimes que han hecho con nosotros lo que las ganas les den en los gobiernos, en esta universidad, en todos lados. Perdimos la solvencia hormonal para afrontar y defender nuestra verdad. Para finalizar, ¿qué le dirías a tu yo huelguero del pasado? ¿Qué le diría? A tu yo huelguero del pasado. Coco, lo hiciste bien. Sentite orgulloso. La Escuela de Ciencias de la Comunicación te dio un homenaje que sintetiza tu obra. Huelguero integral, por haber participado en todo. No me arrepiento absolutamente de nada, ni de haber puesto mi vida en peligro. Estudiante, sin olor a carcajada.